se me pegó en una pierna aquel día, y el calambre era tan fuerte que todo se me dormía. Un médico muy famoso cuando me vino cogía, dijo: vente al consultorio que te vamos a curar. Te coge el sabor, el swing, para que no coges tanto. Si caminaba, tampoco podía bailar. El dolor que me pegaba me hacía llorar y temblar. Don Campanella me dijo: compadre, yo voy a hablar, porque tú tienes dañado un disco muy singular. Pensé que lo que grabé lo ponían en todos lados, por eso alguno de ellos seguro estaba rayado. Pero el médico me dijo: tú estás muy equivocado, ninguna de las canciones a tu cuerpo ha malogrado. No era un disco de acetato y tampoco digital, era un disco que afectaba mi columna vertebral. Era un disco de acetato y tampoco digital, era un disco que afectaba mi columna vertebral. Era un disco de acetato y tampoco digital, era un disco que afectaba mi columna vertebral. tampoco digital. Era un disco que afectaba mi columna vertebral. Era un disco de acetato y tampoco digital. Era un disco que afectaba mi columna vertebral. Era un disco de acetato y tampoco digital. Era un disco que afectaba mi columna vertebral. No era un disco de acetato y tampoco digital. Era un disco que afectaba mi columna vertebral. Te cuento yo, amigo. ¡Baila, gringo! Era un disco de acetato y tampoco digital. Era un disco que afectaba mi columna vertebral. Era un disco de acetato y tampoco digital. Era un disco que afectaba mi columna vertebral. Era un disco de acetato y tampoco digital. Era un disco que afectaba mi columna vertebral. Era un disco de acetato y tampoco digital. Era un disco que afectaba mi columna vertebral. No sé lo que tengo, si la chupo con Gucci, con Gucci, con Gucci.